Sí, ¿quién dijo sí? Que me diga su duda. No, doctor. ¿No? ¿No tienen dudas? Doctor, una pregunta nada más así ¿Qué rápida. pasó? Ajá. En dado caso del tratamiento de rescate, ¿hay hay un tiempo que se estableció que se tiene que dar o ya cuando se sienta mejor la persona se suspende? El de rescate no hay tiempo. El salbutamol con el ipratropio es una terapia permanente, por así decirlo. Solamente que, como dice ahí el texto, si lo ocupas más de 2 veces por semana, ese paciente, pues evidentemente no está controlado. Entonces, la terapia de rescate la puedes usar toda tu vida. No hay un límite de decir, ya se acabó, ya no se usa. Solamente que el uso, cuando es muy seguido, sí se puede decir que el paciente está descontrolado. Entonces, no más de 2 veces por semana para decir que está controlado. Y de ahí hay gente que lo usa permanentemente, nunca lo suspende. Creo que este era el caso el de 55 años. Ok, entonces, oigan, y bueno, ahora con la distancia y el cubrebocas, ¿cómo son los noviazgos virtuales? Contéstenme en lo que voy cargando. No existen los noviazgos. O sea, o están juntos o no están juntos. Si no, no cuento. Entonces, o sea, el noviazgo virtual no existe. No hay sana distancia. Eso es la conclusión. Ok, entonces tenemos ahí autohacer. Ok, entonces tenemos ahí chirriones. Ok, ahí está. Share. Record this computer. Ah, gracias. Pero era del otro, el 2.5. El que es el doble. Sí, es que sí. Ok, entonces tenemos estas preguntas que les había, o estos pasos que les había formulado. Y bueno, a continuación venían las preguntas. Vamos a ver, ¿cuál sería el índice tabáquico de este caso? ¿Cuál sería el índice tabáquico? ¿Quién dice yo? Carlos. ¿No saben calcular? Estamos calculando. En eso estamos de acuerdo. En este caso, ¿cuánto tomaríamos como diario? Los Pues hay que hacer la división. Ok. El índice tabáquico me 10. salió de 1.32. A mí 2.5. Hay que hacer la división de 10 cigarros entre 7. Y eso les va a dar aproximadamente 1.2, más o menos. ¿Cuánto les da?
1.4, doctor. 1.4. Entonces, ese sería el número de cigarros diarios, 1.4, por 20 años. No, desde los 20. Entonces sería de los 20 a los 55, son 35. O sea que ha fumado 35 años, 1.4 cigarros al día. ¿Van bien? ¿O Regina tiene cara de watts? Sí, doctor. ¿De dónde salió el 1.4? Salió de dividir 10 cigarros entre 7. Y eso nos da 1.4. Ahora, hay que multiplicar cuántos años ha fumado. Y ha fumado de los 20 años hasta los 55. Por eso salen 35 años. 1.4 por 35. ¿Cuánto les da? 49. 2.45. 39. Ahí oigo muchos valores. Mejor lo voy a hacer yo mismo. Creo que es 2.5. 1.4 por 35 años que ha fumado da 49. 49. Ahora ese 49 hay que dividirlo entre ¿cuántos? Entre 20. Entre 20. Te da 2.45. Y el índice tabáquico les da 2.45. ¿Vale? Entonces, ¿es factor de riesgo? Pues no. La verdad es que con ese índice tabáquico se dice que el factor de riesgo se considera que es arriba de 10. No termina siendo factor de riesgo. De acuerdo a la clasificación de severidad de la enfermedad, ¿en qué categoría? Acuérdense, aquí está la clave y es donde les va mal en el examen. ¿Cuántas clasificaciones revisamos? 3. No. 2. Dos. Revisamos la clasificación de la severidad de la enfermedad y revisamos la clasificación del grado de control. O sea, revisamos 2 categorías o 2 clasificaciones. En esta, ¿a cuál se están refiriendo? La severidad. La severidad. Y de acuerdo a la severidad, ¿en cuántas categorías se clasifica? ¿En cuántas? 4. 4. Bueno, se clasifica en 2 grandes categorías, que serían ¿cuál? Persistente e intermitente, así es, esas son las 2 categorías. Y en la persistente, ¿cuántos grados de enfermedad hay? Leve, moderada, grave. Leve, moderada y grave, así es. Entonces, esta clasificación de ahorita se está refiriendo a la severidad. Por favor, pongan atención para que el día del examen lean bien, porque así viene la pregunta. De acuerdo a la severidad, ¿cómo clasificas a este paciente? Y entonces, ¿en qué categoría lo van a ubicar? La severidad, acuérdense que básicamente es por el valor de FEV1. ¿Cuánto tiene de FEV1? 67. Y entonces, este paciente con 67 de FEV1, ¿qué categoría le van a dar? Moderada persistente. Le vamos a dar un moderado persistente, porque decíamos que de 80 para arriba es leve, de 80 a 60 es moderado y menos de 60 es grave. Entonces, este paciente va a quedar con un moderado persistente. Así de sencillo, facilito. Muy bien. Y pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la estrategia de tratamiento para este paciente? Volvemos de nueva cuenta. Este paciente es portador, desconoce ser asmático, o sea, ahí está la clave del caso. Desconoce ser asmático. Y esa palabra de desconoce, y esta parte es muy importante para los que el día del fin de semana van a hacer el examen nacional, porque, o mañana, ¿verdad? O hoy es hoy. Creo que es mañana. El 7. Mañana es el examen. Entonces, estas palabritas claves no les están diciendo textual, es paciente de primera vez, ¿sí?
O sea, no les están diciendo, no, es paciente que apenas se está diagnosticando. Entonces, desconoce ser asmático. Esa es justamente la clave y es donde viene la diferencia entre pasar el examen nacional, digo, estamos poniendo un extremo muy, muy fuerte, y quedarse fuera, porque son justamente esas palabras claves, íconos, los que nos dejan fuera de alcanzar una residencia. Entonces, al decir que desconoce ser asmático, automáticamente es paciente nuevo, ¿y en qué categoría lo ubicarías? 2. En la 2. En la 2. O si nos apegamos a la guía, lo dejaríamos con inicio de esteroides a dosis baja. Esa sería el acuerdo apegado a la guía. Lo que les he comentado, una cosa es lo que dice la guía y otra cosa es la experiencia personal. Este paciente, yo sé que si solo lo mando con terapia de esteroide, quizás no sea la mejor opción terapéutica. Le tendría que dar un beta-2 adrenérgico, salmeterol, o me gusta más, me inclino más por el formoterol. ¿Cuál es la ventaja? Les voy a robar, me emociono. Les voy a robar 3 minutos más de su clase, de su clínica, o no sé qué sigue ahorita. La diferencia entre el salmeterol y el formoterol, de por qué uno es diferente de otro, es que el formoterol tiene también la gran ventaja de ser de inicio rápido. De hecho, dice las nuevas guías GINA que, bueno, no dice las guías GINA, sino ya desde hace varios años, se dice que tú puedes sustituir el salbutamol por el formoterol, porque el formoterol, además de ser de inicio prolongado o de una vida media prolongada, más de 12 horas, tiene un inicio rápido de minutos, muy parecido al salbutamol, y eso favorece porque no da tanta taquicardia como el salbutamol. Entonces, la verdad es que la inclinación entre formoterol y salmeterol, aunque son del mismo grupo farmacológico, la inclinación de los expertos es dar formoterol por la gran ventaja de ser de inicio rápido y de vida media prolongada, con mucho menos efectos adversos que el salbutamol. De hecho, y ustedes ya no les toca revisar esta parte, pero hay alertas donde se ve que en algunas poblaciones el salbutamol incrementa la mortalidad. Digo, eso es algo muy contradictorio, porque dices, bueno, si es una terapia de rescate, ¿por qué la mortalidad se incrementa? No es que sea un mal medicamento, es bastante bueno. Lo que sucede es que es de rescate. Si tú estás solamente usando rescate, el salbutamol satura los receptores beta adrenérgicos y entonces llega un momento y sucede una situación que se llama taquifilaxia. Tienes que usar más dosis de salbutamol para lograr el efecto terapéutico. Y entonces, entre más dosis, llegas a tener un tope muy cercano a los efectos adversos. Eso se llama taquifilaxia, usar más dosis de la requerida con muchos efectos adversos para lograr el efecto terapéutico. Entonces, ese problema tiene el salbutamol. No es que sea malo, pero la guía te establece muy claramente. Si tienes más de 2 veces de salbutamol usándolo por semana, ese paciente aguas porque ya no está controlado. Entonces, si nos apegamos a la guía, como bien dijeron, este paciente es un clase 2. Si me apego de la vida real, lo iniciaremos con un clase 3. Ok, chamacos, entonces les robé 2 minutos de su tiempo de su clase siguiente. Nos vamos a despedir. Pórtense mal. Pórtense mal, porque el que se porta bien no disfruta la vida. Y nos vemos, espero verlos el día lunes, que no lleva tanto porque está lloviendo horrible en todo el estado. Sale, estudio.